Reddit, un vasto universo digital, alberga una cantidad inconmensurable de comunidades, conversaciones y contenido que cubren casi cualquier tema imaginable, desde tecnología hasta arte, desde ciencia hasta los rincones más oscuros de la humanidad. Si bien es conocido por sus aportes valiosos y la diversidad de discusiones que enriquece a millones de personas, no todo lo que reluce en esta plataforma es positivo. Debajo de la superficie, en lo profundo de los subreddits más ocultos y peculiares, se encuentra una inquietante realidad, un lado oscuro que no todos conocen, pero que aquellos que lo han explorado no pueden ignorar. Un ejemplo de esta faceta oscura de Reddit se encuentra en la historia de un usuario llamado Yay Video Games. Al principio, no había nada que lo distinguiera del resto de los millones de usuarios que frecuentan el sitio. Solía estar activo en varios subreddits relacionados con videojuegos y su comportamiento, al menos inicialmente, parecía normal. Sin embargo, hace unos años, todo cambió. En una conversación aparentemente inofensiva sobre Elder Scrolls Oblivion, un popular videojuego de rol, otro usuario preguntó sobre los mejores mods disponibles para mejorar la experiencia de juego. Como era de esperar, muchos usuarios comenzaron a compartir sus recomendaciones y sugerencias. Entre ellos, Yay Video Games ofreció su opinión con un toque de sarcasmo: el botón de desinstalar. El juego es genial, pero es difícil eliminar toda la basura que deja en tu sistema. Necesitarás ese mod cuando quieras deshacerte de él. En ese momento, nadie le dio mayor importancia a su comentario, pero luego algo cambió. Un usuario, cuya cuenta posteriormente fue eliminada, respondió simplemente con ¿qué? Esto provocó una respuesta extraña de Yay Video Games, quien contestó: el botón de desinstalar, Ubisoft Go Steam Works Bye Bye, Always On DRM. Fue un mensaje incomprensible que no parecía tener sentido dentro del contexto de la conversación. Sin embargo, lo más inquietante no fue la frase en sí, sino lo que ocurrió después. En los días que siguieron, Yay Video Games comenzó a inundar ese y otros hilos de comentarios con la misma frase: Ubisoft Go Steam Works Bye Bye Always On DRM. Lo repitió una y otra vez, de manera obsesiva, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable. Lo más perturbador era que no se trataba simplemente de copiar y pegar el mismo mensaje. Cada comentario tenía ligeras variaciones en el formato. Algunos estaban en cursiva, otros en negritas, algunos incluían enlaces extraños, pero todos repetían esa misma frase en bucle. A medida que la situación escalaba, otros usuarios comenzaron a notar su comportamiento errático. Investigaron su historial de publicaciones y descubrieron algo asombroso. Yay Video Games había comentado esa frase más de 4000 veces en diferentes subreddits, cada vez con un formato único. Algunos enlaces que incluía llevaban a imágenes perturbadoras, aparentemente aleatorias, que desconcertaron aún más a la comunidad. Había fotos de personas en situaciones extrañas, dibujos bizarros y escenas sin sentido que parecían estar ahí solo para causar confusión y malestar. Uno de los enlaces más desconcertantes mostraba un dibujo de personas asiáticas riendo en ropa interior, mientras otras, de pie frente a ellos, sostenían lo que parecía ser una pistola imaginaria. Otra imagen mostraba a una persona con un sombrero de bruja en medio de una explosión. Una tercera imagen capturaba a una mujer vertiendo leche en el suelo, y otra presentaba a una figura distorsionada sumergiéndose en una playa desierta. Todas estas imágenes, aunque aparentemente sin relación entre sí,
creaban un ambiente extraño y perturbador. La comunidad de Reddit estaba dividida. Algunos pensaban que Yay Video Games era simplemente un troll buscando atención, mientras que otros especulaban que algo más siniestro estaba ocurriendo. Se discutió la posibilidad de que fuera un bot sofisticado o incluso alguien que había perdido el control de su cordura. Nadie podía explicar cómo una persona podía dedicar tanto tiempo y esfuerzo a formatear y publicar miles de comentarios tan elaborados y al mismo tiempo tan vacíos de sentido. El misterio de Yay Video Games quedó sin resolver cuando su cuenta fue finalmente suspendida. Cualquier intento de acceder a su perfil llevaba a un simple error 404, y con su desaparición se llevaron consigo las respuestas que todos buscaban. Pero esta no es la única historia inquietante que acecha en las profundidades de Reddit. En el subreddit de Relationship Advice, una usuaria bajo el nombre temporal de Itquatebenistis compartió una experiencia que la dejó perpleja y asustada. Mientras limpiaba debajo del fregadero de su cocina, encontró una vieja caja de galletas cubierta de polvo. Al abrirla, descubrió algo inesperado: una cámara digital en perfecto estado. La cámara que Itquatebenistis encontró no parecía fuera de lo común a primera vista, pero cuando decidió encenderla, lo que vio la dejó helada. Había una serie de fotografías que al principio parecían completamente inofensivas, pero que se volvieron más inquietantes a medida que las analizaba. Cada imagen mostraba sus pertenencias más íntimas, dispuestas en su hogar como si hubieran sido fotografiadas en secreto. Había 2 fotos de su bolso colgando de la silla del comedor, 2 de su maquillaje en el tocador y 2 de sus llaves en la encimera de la cocina. La repetición en pares de cada objeto le resultó extraña, pero no tanto como el hecho de que alguien había estado fotografiando sus cosas sin su conocimiento. Al principio, no supo cómo reaccionar. ¿Debería confrontar a su esposo? ¿Sería este un malentendido o algo mucho más oscuro? En un intento de buscar consejo, acudió a Reddit, donde la comunidad respondió con una avalancha de teorías. Algunas hipótesis eran sencillas, mientras que otras eran profundamente perturbadoras. Una de las teorías más benignas sugería que su esposo estaba usando la cámara para recordar qué objetos ya poseía ella, tal vez para evitar regalarle algo que ya tuviera en un cumpleaños o aniversario. Sin embargo, esta teoría se desmoronaba al considerar que también había fotos de sus llaves, un objeto que claramente no encajaba en la categoría de regalos. Otra teoría planteaba que el esposo podría estar usando sus pertenencias como parte de algún tipo de fetiche, lo cual era inquietante, pero no imposible. Sin embargo, la idea de que él tocara sus cosas de esa manera parecía poco probable, ya que ella habría notado si sus objetos se hubieran movido o usado de manera indebida. La tercera teoría era casi cómica, pero no menos desconcertante. Algunos usuarios sugirieron que el esposo podría estar tomando las fotos para asegurarse de que los objetos no fueran movidos por algún fantasma en la casa. Aunque esto sonaba absurdo, en el vasto mundo de Reddit, donde las historias paranormales proliferan, no era una idea tan fuera de lugar. Aún así, la usuaria se mostraba escéptica. Finalmente, la teoría más plausible, pero igualmente desconcertante, era que el esposo había tomado las fotos con fines de seguro en caso de que algo le ocurriera a sus pertenencias. Sin embargo, esto no explicaba por qué escondió la cámara en una vieja caja de galletas bajo el fregadero.
¿por qué no mencionarle nada a ella si sus intenciones eran inocentes? La historia terminó ahí, sin una resolución clara. La usuaria nunca volvió a actualizar su publicación, lo que dejó a la comunidad en Reddit con una sensación de inquietud y más preguntas que respuestas. Otra historia que capturó la atención de Reddit fue la de un usuario llamado Poisoned by Mom, quien usó una cuenta temporal para compartir lo que creía era un intento de asesinato por parte de su propia madre. En su publicación en el subreddit Of My Chest, relató cómo, a lo largo de su vida adulta, su madre se había vuelto cada vez más controladora y manipuladora, oponiéndose ferozmente a su independencia. Cuando era más joven, había conseguido un trabajo como cocinero, algo que sus padres desaprobaban abiertamente. Tras algunos problemas de salud, abandonó ese empleo y eventualmente encontró un trabajo como programador, lo que le permitió mudarse por su cuenta. Sin embargo, su madre y su hermana comenzaron a mostrar un comportamiento cada vez más hostil hacia él, especialmente cuando mencionaba su trabajo y sus aspiraciones de vivir solo. Poco después de mudarse nuevamente, su madre le dio un paquete de provisiones para su nuevo hogar, incluyendo 2 tazas de fideos instantáneos. Parecía un gesto amable, pero algo en la insistencia de su madre de que se los comiera lo hizo sentir incómodo. Cuando finalmente decidió comer una de las tazas, comenzó a sentirse mal casi de inmediato. Describió síntomas de debilidad, mareos y dificultad para respirar, similares a un incidente anterior en el que su hermana le había dado algo en mal estado. Al investigar sus síntomas en internet, llegó a la conclusión de que había sido envenenado con cianuro. Decidido a obtener pruebas, compró un kit de prueba de cianuro en línea y para su horror, los resultados fueron positivos. A pesar de esto, cuando acudió a las autoridades no pudieron hacer mucho debido a la naturaleza informal de sus pruebas. La historia de Poisoned by Mom no terminó ahí. Meses después, publicó una actualización desde un motel barato en Kansas, donde se había refugiado para escapar de su familia. Según su relato, su madre había logrado rastrearlo hasta el motel e incluso había intentado ponerse en contacto con él a través de la recepción, aunque el personal se negó a darle su información. En una escena digna de una película de suspenso, Poisoned by Mom contó cómo, al salir para ir al trabajo, notó un coche extraño estacionado cerca con un conductor encapuchado. Al observar más de cerca, se dio cuenta de que era su madre, quien lo había seguido hasta ahí, vestida de manera extraña y señalándole desde el auto. Aunque su madre le pedía que se acercara para darle un abrazo, él decidió huir, tomando un autobús diferente al habitual para evitarla. Esa fue la última vez que actualizó su historia, mencionando que había encontrado un nuevo trabajo y que ahora vivía en otro estado, más sano y lejos de su familia. Sin embargo, el miedo de ser encontrado por su madre seguía presente en su mente y muchos usuarios de Reddit compartían su preocupación. Pero Reddit no solo es el hogar de historias personales perturbadoras, también es un espacio donde los límites de la privacidad se ponen a prueba de maneras escalofriantes. Un subreddit particularmente inquietante es Controllable Webcams, donde los usuarios comparten enlaces a cámaras Wi-Fi inseguras y vulnerables. Este foro cuenta con más de 36,000 suscriptores y las publicaciones van desde cámaras de vigilancia públicas hasta cámaras
dentro de hogares, transmitiendo a personas en sus momentos más privados. Uno de los sitios web más conocidos asociados a este subreddit es el Nescam Directory, una colección de cámaras hackeadas que muestra transmisiones en tiempo real de patios traseros, iglesias e incluso dormitorios. Lo más alarmante es que las personas que son observadas a través de estas cámaras no tienen idea de que sus vidas están siendo transmitidas a desconocidos. Los hackers que participan en estas actividades a menudo justifican sus acciones con una desconcertante falta de empatía. Uno de ellos incluso confesó en una publicación que se sentía culpable por espiar a las personas, pero que no estaba dispuesto a detenerse, ya que la diversión que obtenía de observar sus vidas superaba cualquier preocupación moral que pudiera tener. ¿Por qué debería hacerlo?, escribió. La diversión se acabaría. A medida que la comunidad de Reddit profundizaba en el tema de las webcams hackeadas, surgieron más detalles inquietantes. Los usuarios de Controllable Webcams no solo espiaban a personas desprevenidas, sino que también creaban una especie de red subterránea de vigilancia, compartiendo enlaces y actualizando constantemente sobre las cámaras más interesantes o perturbadoras que encontraban. Entre las transmisiones se podían ver hogares de todo el mundo, donde las personas realizaban sus actividades cotidianas sin sospechar que estaban siendo observadas por miles de ojos curiosos. Algunos usuarios afirmaban que se sentían adictos a mirar estos flujos en vivo, disfrutando de la sensación de poder que les daba ser testigos de la vida de otros sin ser detectados. Un usuario confesó en un post anónimo que sentía una mezcla de culpa y placer al espiar a familias enteras en sus momentos más íntimos. En un hilo particularmente perturbador, describió cómo había estado observando a una familia durante semanas, viendo cómo los padres preparaban la cena, cómo los niños jugaban en la sala y cómo, cada noche, toda la familia se reunía para ver televisión antes de acostarse. A pesar de su creciente culpa, no podía dejar de mirar. Otro usuario relató una experiencia similar, pero con un giro más siniestro. Después de semanas de observar una cámara que mostraba el interior de un pequeño apartamento, notó que algo extraño comenzaba a suceder. La persona a la que había estado espiando, un hombre que vivía solo, parecía cada vez más paranoico. Al principio, el hombre solo revisaba sus ventanas y puertas de vez en cuando, pero luego empezó a mirar directamente a la cámara, como si supiera que alguien lo estaba observando. Una noche, el usuario vio cómo el hombre apagaba todas las luces de su apartamento y se sentaba en la oscuridad, mirando fijamente hacia la cámara durante horas, hasta que finalmente la transmisión se cortó. El usuario, asustado y desconcertado, nunca volvió a ver esa cámara en línea. Historias como esta comenzaron a circular por la web y la comunidad de Reddit se dividió entre quienes condenaban abiertamente estas prácticas y quienes las veían como una emocionante ventana a la vida privada de los demás. El subreddit Controllable Webcams siguió creciendo en popularidad, y aunque algunos usuarios afirmaban que las cámaras públicas no eran un problema grave, la realidad era que la mayoría de las transmisiones provenían de cámaras privadas hackeadas sin el conocimiento o consentimiento de las personas filmadas. Uno de los subreddits más populares relacionados con este fenómeno fue Nescam Directory, un sitio web vinculado a Controllable Webcams. Este directorio, repleto de cámaras hackeadas, ofrecía a los usuarios la posibilidad de explorar transmisiones de todo tipo, desde iglesias y estacionamientos hasta dormitorios y salas de estar.
Los usuarios de este sitio no solo observaban pasivamente, algunos incluso dejaban comentarios en los hilos de discusión, compartiendo detalles sobre las personas que estaban espiando. Los hilos se llenaban de descripciones detalladas de las actividades de las personas captadas por las cámaras, creando una narrativa inquietante en la que los observadores se convertían en una especie de comunidad secreta, alimentando una obsesión cada vez más oscura. Lo más perturbador de todo era la facilidad con la que estos hackers podían acceder a las cámaras. La mayoría de las víctimas no habían configurado adecuadamente sus dispositivos, dejando brechas de seguridad que los hacían vulnerables a cualquiera que supiera cómo explotarlas. Esto creó una desconexión entre la tecnología disponible y el conocimiento necesario para protegerse de este tipo de intrusiones. La ignorancia tecnológica de los usuarios fue el punto clave que permitió que miles de personas fueran observadas sin su consentimiento. Uno de los hackers más activos en este ámbito confesó que durante años había espiado a familias y desconocidos, pero que con el tiempo comenzó a sentir una profunda incomodidad por lo que hacía. A pesar de ello, no podía detenerse. Es adictivo, escribió en un hilo que más tarde sería eliminado. Es como tener el control absoluto sobre alguien sin que ellos lo sepan. Pero a veces me pregunto, ¿y si alguien me está espiando a mí también? Este comentario llevó a una reflexión más amplia en la comunidad de Reddit, en una era donde casi todo el mundo tiene una cámara en su teléfono, laptop o en dispositivos inteligentes en el hogar. ¿Quién vigila a quién? Los usuarios comenzaron a compartir consejos sobre cómo protegerse, recomendando cubrir las cámaras de los dispositivos cuando no estaban en uso y ser conscientes de las configuraciones de seguridad en sus redes. Pero, a pesar de estas advertencias, la mayoría de las personas seguían viviendo con la falsa sensación de que estaban seguras en su privacidad. A medida que se difundían más historias sobre las webcams hackeadas, el miedo comenzó a crecer entre los usuarios de Reddit. ¿Qué tan vulnerables somos realmente? ¿Cuántas personas han sido observadas sin saberlo? Y lo más inquietante de todo, ¿quién está viendo?